Este es su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la hemos titulado Es la ausencia del bien. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4 y el versículo 17. Y a través de toda la programación estaremos utilizando la Nueva Biblia, las Américas. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Alabado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu misericordia. También te pedimos perdón por cada uno y todos de nuestros pecados, Señor. Te pedimos humildemente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu sea el que dirija esta programación y que de esta forma, Señor, tu palabra pueda llegar a aquellos corazones que están siendo faltos de ellas y que tú también seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, nuestra reflexión para el día de hoy lleva por título Es la ausencia del bien. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4 y el versículo 17. Dice allí: Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra de Dios. La mayoría de las personas piensan que hacer lo malo es lo que se considera como pecado, pero aquí podemos ver claramente que Santiago nos está diciendo que también es pecado todo aquel que pueda hacer el bien y conociendo que lo puede hacer y que está al alcance de poderlo hacer y no lo hace, también le es contado como pecado. Un ejemplo podría ser el mentir. Todos sabemos que mentir es un pecado, pero cuando conocemos la verdad y callamos, también estamos cometiendo pecado. Nos dice a nosotros en el libro de Filipenses, capítulo 2 y el versículo 13, lo siguiente. Dice allí: Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Palabra de Dios. Este pasaje nos está diciendo que quien produce tanto el querer como el hacer en nuestros corazones es Dios, y a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros en ese hacer que Dios ha producido en nuestros corazones no lo llevamos a cabo y comenzamos a hacer lo malo o obviamos hacer el bien, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios y por ende también es considerado como el pecado, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. Ahora vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 12 y el versículo 47. Dice allí: Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Palabra de Dios. Claramente el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que es condenado todo aquel que conoce hacer el bien pero no lo hace, y máxime cuando es enviado por él a hacer el bien a otra persona. Y hermano, tenemos que tener en cuenta siempre que a nosotros se nos hace fácil hacer el bien a aquellas personas que son muy allegadas a nosotros, que son familiares, que nunca nos han hecho daño o por lo menos no nos han hecho daño grave y hemos podido tolerarlos y perdonarlos y continuar. Es mucho más fácil hacer el bien a ese tipo de personas que hacer el bien a aquel que nos ha hecho daño. Ahí es donde nosotros nos probamos realmente, porque aunque nosotros decimos tener fe, que amamos a todo el mundo, y ayer hice un programa sobre el amar, lo pueden ver en este mismo canal para que ustedes vean que la realidad es que todos decimos amar, pero el amar realmente cuando es necesario y que sale del corazón se está reflejando de verdad en nosotros, porque cuando alguien nos hace mal, por lo general muchos nos quedamos con rencor, raíces de amargura, a veces no queremos ni orar por la persona, no los queremos perdonar por lo que nos hicieron, pero ¿saben qué? Dios nos está mandando a que tenemos que perdonarlos obligados, porque Cristo mismo dijo que si nosotros no perdonamos a nadie, Dios el Padre no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros alcanzar una vida eterna si no estamos perdonando al prójimo? Y en el perdonar está el hacer el bien por esa persona que nos hizo daño cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Si no lo hacemos, entonces estamos nosotros en un pecado grave, porque si el pecado es malo, la ausencia de hacer el bien es peor aún. Mire lo que nos dice a nosotros nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 15 y el versículo 22. Dice allí: Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Palabra de Dios. Con estas palabras, Cristo nos está diciendo a nosotros que con las enseñanzas que Él nos dejó, ya nosotros no tenemos excusa alguna para hacer el bien al prójimo.
Estamos viendo. Y esto es más serio de lo que muchos creen, porque todo el mundo considera pecado hacer lo malo. Mentir, robar, mirar a la mujer del prójimo, matar. Porque matar, como le he dicho otras veces, no solamente matar el cuerpo físico, sino matar reputaciones. Cuando usted habla mal del hermano, cuando usted ignora al hermano y lo considera muerto para usted porque le haya hecho X cosas. Eso es matar también. Entonces nosotros consideramos pecado toda esa gama de cosas negativas y nos olvidamos que los pecados por omisión también son pecados y son graves. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer lo bueno, no lo estamos haciendo, hermano. Y nosotros tenemos que ponernos a estar en vela de ese tipo de detalles, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos concentremos en lo que es malo y no en lo bueno que dejamos de hacer, porque ahí es donde está el pecado. Y muchas personas piensan, bueno, nosotros vamos a ser juzgados por los pecados que hemos cometido, y no es así. Los pecados que hemos cometido, cuando nosotros venimos a Cristo, pedimos perdón, son perdonados y olvidados, y como dice en el libro de Isaías, echados al fondo del mar para que Dios no se acuerde de ellos nunca jamás. Y ahora, a través de la misericordia de Dios, el sacrificio de Cristo nos trajo la justificación. Por ende, cuando tú pecas y que no sea adrede y pides perdón, Dios el Padre te va a perdonar, porque Cristo es nuestro mediador, y tenemos que entender eso. Pero, cuando nosotros sí podemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es a lo que Dios nos va a llamar a cuenta, que pudimos nosotros hacer un bien a una persona y dejamos de hacerlo. Y eso es peor que pecar, porque como les digo, el pecar nosotros podemos pedir perdón y los pecados van a ser borrados, pero el problema de el no hacer es que nos quedamos satisfechos con eso, no hicimos nada, eso no es conmigo, yo no me voy a meter en esos problemas, no quiero involucrarme, como muchos dicen. Sabes una verdad, la estás omitiendo, la estás callando, no estoy mintiendo, pero no estás diciendo nada, y ya eso se convierte en pecado. Entonces, al no hablar lo que es correcto, al no hacer lo que es correcto, lo que se debe hacer como bueno, entonces ahí es donde nosotros estamos cayendo en un pecado grave. Ahora nosotros estamos sujetos a obedecer a Dios por su palabra en todos los aspectos, incluyendo lo más importante, el no obviar hacer el bien, porque Cristo lo acaba de decir, ustedes no tenían excusa porque no conocían el pecado, pero ahora yo te hablé y ahora tú conoces, y yo te enseñé que tiene que haber amor, porque el amor cubre multitud de pecados, nos dice la palabra. Entonces, si nosotros, pudiendo hacer lo correcto, no lo hacemos, estamos completamente mal, y nosotros tenemos que obrar bien todo el tiempo. El mal no puede estar dominando nuestras acciones, por más mal que nos hayan hecho X o Y persona. ¿Ves? Tenemos que pensar en eso, porque en muchas ocasiones, como les digo, nos quedamos con esa espinita, porque a mí también me ha pasado. Claro, en el caso mío, cuando me ha sucedido, y a veces me puede durar hasta un día o dos porque estoy incómodo, porque me hicieron tal y más cual, y a veces no entiendo por qué me han hecho ese daño si no le he hecho el daño a la persona. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo rápido me redarguye y yo caigo en tiempo y digo, es verdad, no importa, no tengo que entender las razones las sabe Dios, Dios se va a encargar de él. Y ¿sabe qué? He podido entonces romper con esa atadura, he podido sentarme a orar y hablar con el Señor y a estudiar su palabra, y al fin y al cabo esa persona o ha venido donde mí a disculparse, o yo lo he visto y no ha pasado nada, porque ya uno ha perdonado. Y acuérdese que perdonar no es que tú te olvidas, es que cuando tú te acuerdas ya no te va a doler igual, porque ya lo pasaste por alto en el nombre del Señor. Así que el estado pecaminoso de no haber hecho lo bueno pudiéndolo hacer es peor que el pecado mismo, porque estás obviando hacer lo bueno. Mire lo que nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 13, el versículo 17. Dice allí, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios. Si nosotros hacemos el bien y nosotros estamos repudiando el mal, y por tal razón nosotros estamos siendo repudiados y están haciendo injusticia con nosotros, hermano, esté tranquilo, llénese de alegría, de mucho entusiasmo, porque entonces estamos pasando por los sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo por hacer el bien, porque Cristo lo que vino a la tierra fue hacer el bien, murió para que nosotros pudiéramos restablecer esa unión que se había perdido entre Dios el Padre y su creación. Por eso le dije en el programa pasado que Él es nuestro mediador, pero mientras vino aquí a completar su misión, hizo el bien. Cristo nunca le hizo mal a nadie, al contrario, lo vituperaron, sufrió la ignominia de una cruz, lo azotaron, lo escupieron, nadie quiso saber de él, lo detestaban. Sin embargo, él siguió amando, él siguió perdonando. ¿Por qué? Porque también siguió haciendo el bien. Y estamos hablando de Cristo, la parte humana. No podemos involucrar aquí la parte divina, porque muchos hermanos rápido se agarran, pero Cristo era hijo de Dios, era Dios mismo y él podía hacer esto. No.
Cuando Cristo vino con 100% hombre y 100% divino. Y esa parte humana es la que verdaderamente predominó, porque lo que era divinidad en Cristo a través del Espíritu Santo lo utilizó Dios el Padre a través de Cristo para simple y llanamente hacer milagros, para mostrarle al mundo que sí, que Él era el Hijo de Dios y que sí, que Dios puede hacer tantas cosas por nosotros si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a los caminos que Él quiere que nosotros estemos. Mire lo que nos dice a nosotros el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 19. Dice allí: así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Alabado sea Dios. Estamos viendo, el mismo apóstol nos está diciendo, si ya tú estás sufriendo porque tú estás echando a un lado el mal, tú no estás condonando el mal, que es lo que están haciendo muchos hermanos en la iglesia con todas estas situaciones que están pasando alrededor de nosotros, que sabemos que están haciendo el mal, y entonces callamos para no meternos en problemas, para no pisarle los pies a los demás, como nos dicen allá en Puerto Rico, y entonces no queremos señalar el pecado por lo que es y callamos. Y cuando nosotros conocemos esa gran verdad que nos dice la Escritura y dejamos de predicarla, dejamos de enseñarla, dejamos de exponerla, también estamos pecando, estamos obviando hacer el bien. ¿Por qué? Porque aunque una persona no quiere escuchar lo que usted le quiere hablar sobre la Escritura, conforme a algún pecado que ellos estén haciendo, ve, y que se vea a la luz pública, no es que lo estamos juzgando, ve, y usted le expone la palabra y él no la quiere, no importa. Primero que la semilla ya fue sembrada, y si esa semilla no germina porque no quiere dar fruto, porque el Espíritu Santo intenta y él no quiere, después le va a tener que dar cuenta a Dios, pero usted hizo su trabajo y usted hizo el bien de llevarle las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús a esa persona, ¿ve? Y si nosotros obviamos eso y callamos, le voy a dar un ejemplo, no quería tocarlo, pero se lo voy a decir, ya nosotros no podemos de los púlpitos, en muchas ocasiones, muchas iglesias de los Estados Unidos aquí se les está prohibiendo hablar sobre la homosexualidad. ¿Ve? Y si hay un homosexual sentado allá de closet, como dicen por ahí todavía, o está abiertamente declarado y se ofende y da queja, te buscaste un problema. Entonces la iglesia está callando, pero la verdad de Cristo está ahí, porque yo tengo que callar la verdad de Cristo. Yo lo digo, no lo digo para ofenderlo, lo tengo que decir con palabras dulces y amorosas, pero lo tengo que decir porque es mi trabajo. Es mi trabajo como creyente, es mi deber como creyente predicar las buenas nuevas de Cristo, la verdad de Cristo. Y si la verdad de Cristo llama a eso un pecado, yo no soy quien para decir lo contrario. Entonces, como nos dice en el libro de Isaías, hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando usted permite que eso malo llegue a su alrededor y usted no lo enfrenta, entonces usted también está cayendo en pecado porque está dejando de hacer el bien. Así que, hermano y hermana, el pecado se hace concreto tanto en la acción del mal como en la omisión del bien. Tengan eso siempre presente. Tenemos que hacer el bien todo el tiempo. Los creyentes, nosotros debemos perseverar en Cristo Jesús haciendo el bien todo el tiempo, y esto solamente lo vamos a lograr si mantenemos los canales que siempre en todos los programas les sigo repitiendo: el canal de la oración todos los días con nuestro Señor Jesucristo, para crear esa relación fuerte con Él, y a través de la enseñanza de la Escritura, la cual viene a través del Espíritu Santo. Así que los voy a dejar con este último versículo. Vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 3, el versículo 27. Dice allí: no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. Palabra de Dios. Estamos viendo, no dejen de hacer el bien cuando lo puedan hacer. Que Dios me lo continúe bendiciendo.